¿Qué harías si las dos personas que te dieron la vida ni siquiera aparecieran en el funeral del hombre que te crió como si fuera su propio hijo? Eso ya sería un dolor difícil de soportar. Pero imagina descubrir, apenas unas horas después, que mientras tú llorabas frente a su tumba, ellos estaban sonriendo en una playa, disfrutando de unas vacaciones como si nada hubiera pasado. Y justo cuando pensabas que no podía ocurrir nada más extraño, recibes un mensaje desde el teléfono de tu abuelo, un teléfono que había quedado en silencio el mismo día en que él murió. Ese fue el momento en que comprendí que mi historia apenas comenzaba. Mi nombre es Colin, y el hombre que cambió mi vida se llamaba Walter. No era mi padre, era mi abuelo. Pero, para mí, siempre fue mucho más que eso. Mis padres desaparecieron cuando yo tenía apenas 7 años. Nunca hubo una gran discusión. Nunca hubo una despedida. Simplemente dejaron de estar. Con el paso del tiempo entendí que siempre encontraban una excusa para irse. Trabajo, viajes, problemas. Cualquier cosa era más importante que una niña que solo necesitaba un abrazo. Entonces apareció Walter. No hizo promesas. No dio discursos. Solo abrió la puerta de su casa. Y también la de su corazón. Preparó una habitación para mí. Compró una pequeña lámpara con forma de luna porque decía que ningún niño debía dormir con miedo. Y desde aquel día, nunca volvió a dejarme sola. Cada festival de la escuela, cada cumpleaños, cada partido de softball, cada reunión con los profesores. Walter siempre estaba sentado en la primera fila. No importaba si hacía calor, no importaba si estaba cansado. Siempre encontraba tiempo para mí. Mientras tanto, mi madre solo llamaba algunas veces al año. Y muchas veces ni siquiera recordaba cuándo era mi cumpleaños. Pero Walter nunca olvidó una sola fecha importante. Cuando tenía 9 años, reuní el valor para hacerle una pregunta que llevaba mucho tiempo guardando. Abuelo, ¿por qué mis padres no me quieren? Él dejó lentamente su taza de café sobre la mesa. Me miró con mucha calma. Después sonrió con tristeza. Y dijo unas palabras que jamás olvidé. El amor no se demuestra hablando. Se demuestra estando. Porque aparecer cuando alguien te necesita es lo único que realmente importa. Todo lo demás solo es ruido. Durante más de 20 años, él cumplió esas palabras todos los días. Me acompañó cuando terminé la escuela. Estuvo conmigo el día de mi boda. Fue una de las primeras personas en abrazar a mi hija Nora cuando nació. Lloró de felicidad, sin esconder sus lágrimas. En ese momento comprendí algo. La familia no siempre comparte la misma sangre. A veces, la verdadera familia es la persona que nunca se va. Pero la vida cambia muy rápido. Y un día, los médicos pronunciaron una palabra que nadie quería escuchar. Cáncer. Un cáncer agresivo, silencioso y despiadado. Desde ese instante, cada minuto junto a Walter comenzó a sentirse como un regalo que podía terminar en cualquier momento. Los médicos fueron sinceros desde el principio. No prometieron milagros, solo dijeron que harían todo lo posible. Pero Walter ya entendía la verdad, y yo también. Cada tarde, después del trabajo, conducía hasta su casa. El viaje duraba apenas 20 minutos. Sin embargo, cada día me parecía más corto, porque sabía que el tiempo con él se estaba acabando. Preparaba un poco de sopa, a veces unas tostadas, aunque casi nunca podía terminarlas. Después nos sentábamos frente al televisor. Veíamos las mismas películas del oeste de siempre. Él sonreía. Yo fingía que todo estaba bien. Pero ambos sabíamos que el silencio decía mucho más que las palabras. Entonces ocurrió algo inesperado. Después de muchos años sin aparecer, mi madre volvió. Llegó diciendo que quería cuidar de su padre. Al principio pensé que, tal vez, había cambiado. Quise creer que el dolor podía unir a una familia rota. Pero esa esperanza duró muy poco. En cuestión de días, comenzó a controlar toda la vida de Walter. Recogía su correspondencia, respondía a sus llamadas, administraba sus cuentas bancarias, incluso hablaba con los médicos antes que yo. Una tarde le dije con tranquilidad: soy contadora. Si necesitas ayuda para organizar las finanzas del abuelo, puedo hacerlo. Ella sonrió. Pero aquella sonrisa no transmitía cariño. Era fría, calculada. No hace falta, Colin. Papá quiere que yo me encargue de todo. Aquella respuesta no me convenció. Algo dentro de mí decía que había algo extraño. Intenté hablar directamente con Walter sobre sus cuentas. Pero siempre aparecía mi madre antes de que pudiéramos conversar. Era como si hubiera construido un muro entre los dos. Decidí llamar al banco. Pensé que, al menos, podrían confirmar si todo estaba en orden. Sin embargo, la respuesta fue muy clara. Solo el titular de la cuenta o la persona autorizada pueden recibir esa información. Pregunté quién tenía esa autorización. Escuché el nombre que menos quería oír. Denise, mi madre. En ese momento comprendí que ya tenía el control de todo, legalmente.
Yo no podía hacer nada. Durante varios días luché contra mis propios pensamientos. Una parte de mí desconfiaba. La otra quería creer que estaba exagerando. Después de todo, era su hija. Quizás solo estaba intentando ayudar. Así que decidí guardar silencio. Seguí visitando a Walter cada tarde. Le llevaba comida. Le leía el periódico. Hablábamos de Nora. Recordábamos viejas historias. Y, cuando él sonreía, yo olvidaba por unos minutos todo lo demás. 3 semanas después, Walter tomó mi mano con muy poca fuerza. Respiró lentamente. Me miró a los ojos. Y, con una voz casi apagada, dijo: «Gracias por nunca dejarme solo». No pude responder. Las lágrimas no me dejaron. Apreté su mano con todas mis fuerzas. Quería detener el tiempo. Quería que aquel momento nunca terminara. Pero algunos finales no pueden cambiarse. Aquella misma noche, Walter cerró los ojos para siempre. Sentí que una parte de mi vida desaparecía con él. Sin embargo, lo más doloroso todavía estaba por llegar. Mientras yo organizaba el funeral, elegía las flores, escribía cada palabra de su despedida. Mi madre llamó desde otro estado. Su voz sonaba tranquila, casi feliz. «No podremos ir al funeral. Los vuelos son muy caros. Papá lo entendería. Rezaremos por él desde aquí». Después colgó. Me quedé mirando el teléfono durante varios minutos. Recordé todas las veces que Walter había estado presente en cada momento importante de mi vida. Y ahora, su propia hija ni siquiera encontraba tiempo para despedirse de él. Pensé que ese sería el mayor dolor que tendría que soportar. Pero estaba completamente equivocada. Porque solo faltaban unas horas para descubrir una verdad mucho más cruel. El funeral llegó en una mañana gris. El cielo estaba cubierto de nubes. Parecía que incluso el clima entendía el dolor que todos sentíamos. Llegué muy temprano a la iglesia. Quería asegurarme de que todo estuviera perfecto. Walter merecía una despedida llena de respeto. Antes de que comenzara la ceremonia, coloqué 2 sillas vacías en la primera fila. Una para mi madre, la otra para mi padre. Aunque en el fondo sabía que probablemente nunca aparecerían. Aún así, la esperanza tiene una extraña costumbre. Nunca desaparece del todo. Poco a poco, la iglesia comenzó a llenarse. Llegaron vecinos, antiguos compañeros de trabajo, personas que Walter había ayudado muchos años atrás. Un hombre recordó cómo mi abuelo reconstruyó el porche de su casa después de una tormenta. Una mujer contó que Walter enseñó el oficio de carpintero a su esposo cuando nadie más quiso darle una oportunidad. Cada persona tenía una historia. Cada historia demostraba lo mismo. Walter había dedicado su vida a ayudar a los demás, y todos habían venido para darle las gracias. Una última vez, miré nuevamente aquellas 2 sillas. Seguían vacías. Nadie llegó. Ni una llamada. Ni un mensaje. Absolutamente nada. El pastor comenzó la ceremonia. Escuché cada palabra, pero mi mente estaba muy lejos. Recordaba a Walter sentado en las primeras filas de todos mis eventos escolares. Siempre orgulloso, siempre sonriendo, siempre presente. Cuando llegó el momento de leer el homenaje que había escrito para él, respiré profundamente. Sabía que, si rompía a llorar, no podría terminar. Tomé el papel entre mis manos, miré el ataúd y empecé a hablar. Conté cómo un carpintero retirado había logrado cambiar la vida de una niña abandonada. Conté que nunca necesitó decir «te quiero» todos los días, porque lo demostraba con sus acciones, con su tiempo, con su presencia. Mientras hablaba, muchas personas lloraban. Yo también quería hacerlo, pero seguí firme, porque Walter siempre decía: la fuerza no significa no llorar, significa seguir adelante cuando el corazón pesa demasiado. Cuando terminé, volví lentamente a mi asiento. Miré una vez más aquellas 2 sillas vacías, y fue exactamente en ese instante, cuando mi teléfono vibró dentro del bolsillo. Pensé que sería algún familiar, o quizá algún amigo preguntando por la ceremonia. Saqué el teléfono, miré la pantalla, y sentí que el mundo entero dejaba de moverse. Era una publicación en redes sociales. La había subido mi madre. En la fotografía aparecía sonriendo junto a mi padre. Los dos estaban en una playa de arena blanca. Sostenían bebidas en las manos. Reían. Parecían felices, como si aquel día fuera una celebración. Debajo de la foto había una frase. Solo 4 palabras. Viviendo nuestra mejor vida. Sentí un nudo en la garganta. Miré la hora. La publicación había sido hecha apenas unos minutos después de comenzar el funeral de Walter. Mientras todos nosotros rezábamos por él, ellos elegían filtros para una fotografía. Mientras despedíamos al hombre que los había amado toda su vida.
Ellos disfrutaban del sol. En ese momento comprendí algo muy doloroso. Aquello no había sido un olvido, había sido una decisión. Guardé el teléfono sin decir una sola palabra. La ceremonia terminó poco después. Todos comenzaron a marcharse. Yo permanecí inmóvil, sentada dentro de mi coche, con el motor apagado, mirando una y otra vez aquella fotografía. No podía creer que alguien fuera capaz de hacer algo así. Pero lo peor, aún no había sucedido. De pronto, mi teléfono volvió a vibrar. Pensé que sería otro mensaje relacionado con aquella publicación. Pero cuando vi el nombre del remitente, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. En la pantalla aparecía un contacto que conocía perfectamente. Abuelo. Era su número, el mismo número al que había llamado cada noche durante meses. El mismo teléfono que había quedado en silencio el día de su muerte. Con las manos temblando, abrí el mensaje. Solo decía una frase. Cariño, ven a mi casa ahora mismo. Leí aquellas palabras 1, 2, 3 veces. No tenían sentido. Yo misma había tomado la mano de Walter cuando dio su último suspiro. Yo misma había asistido a su entierro. Entonces, ¿quién había enviado aquel mensaje? Y, sobre todo, ¿cómo era posible? Sin pensarlo 2 veces, encendí el coche y conduje hacia la casa de mi abuelo, sin saber que, detrás de aquella puerta, me esperaba la verdad que cambiaría mi vida para siempre. Conduje hasta la casa de mi abuelo más rápido de lo que jamás había conducido. El camino me parecía eterno. Intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez alguien había tomado su teléfono. Tal vez era un error. O quizá una broma de muy mal gusto. Pero, por alguna razón, mi corazón me decía que aquello era mucho más importante. Cuando llegué, vi algo extraño. La luz del porche estaba encendida. La misma luz que Walter siempre dejaba prendida cuando sabía que yo iba a visitarlo. Respiré profundamente. Subí los escalones despacio. La puerta principal estaba entreabierta. Empujé con cuidado. ¿Hola? Nadie respondió. Entré lentamente. Entonces vi a un hombre sentado en la mesa de la cocina. Tenía unos 60 años. Llevaba unas gafas sobre la frente. Y sostenía el teléfono de Walter entre sus manos. Lo reconocí enseguida. Era Harold, el abogado de mi abuelo. Y también uno de sus amigos más antiguos. Cuando me vio entrar, se puso de pie. Su expresión reflejaba tristeza. Colleen, lo siento mucho. Me acerqué sin entender nada. Miré el teléfono. Después lo miré a él. ¿Fuiste tú quien envió el mensaje? Harold asintió lentamente. Sí. Tu abuelo me pidió que lo hiciera. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Él tomó asiento. Después señaló una vieja caja de madera que estaba sobre la mesa. Era una caja de puros, muy antigua. La reconocí inmediatamente. Walter siempre guardaba allí las cosas importantes. Clavos pequeños, llaves, recuerdos. Pero esta vez había una etiqueta con mi nombre. Para Colleen, Harold habló con voz tranquila. Hace varios meses, Walter vino a verme. Sabía que su enfermedad avanzaba, y también sabía que algo no estaba bien. Me hizo prometer que, después de su muerte, te traería aquí, aunque tuviera que usar su propio teléfono para convencerte, porque estaba seguro de que tú vendrías. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Era exactamente igual que él. Incluso después de morir, seguía encontrando la manera de cuidar de mí. Con manos temblorosas abrí la caja. Dentro encontré 3 objetos. El primero, un diario azul, muy gastado. Las esquinas estaban dobladas por el uso. El segundo, una gran cantidad de estados de cuenta bancarios, ordenados cuidadosamente por fechas. El tercero, una carpeta con varios documentos legales. Tomé el primero que encontré, y mi respiración se detuvo. Era un poder legal. El documento autorizaba a una sola persona para administrar todas las finanzas de Walter. El nombre escrito allí era Denise Anderson. Mi madre. Miré a Harold. Él bajó la cabeza. Después dijo algo que jamás olvidaré. Walter ya no confiaba en su hija. Hubo un largo silencio. Ninguno de los dos habló durante varios segundos. Finalmente, Harold continuó. Él sabía que algo estaba pasando con su dinero. Por eso comenzó a guardar pruebas. Sabía que tú eras la única persona capaz de entenderlas. Porque confiaba completamente en ti. Miré nuevamente el diario. No quería abrirlo. Sentía miedo. Miedo de descubrir algo que cambiara para siempre la imagen que tenía de mi propia familia. Pero también sabía una cosa. Walter nunca hacía nada sin una razón. Respiré hondo. Abrí lentamente la primera página. Las primeras notas eran simples. Hablaban del tratamiento, del dolor, de las noches sin dormir y de las veces que yo iba a visitarlo. Hoy vino Colleen.
Me preparó sopa. Nos reímos viendo una película. Sonreí entre lágrimas. Pero unas páginas después, todo cambió. Las frases comenzaron a ser diferentes, mucho más preocupantes. El dinero desaparece. No recuerdo haber gastado tanto. Denise dice que soy yo quien olvida las cosas. Seguí leyendo. Cada página aumentaba mi preocupación, hasta que encontré una frase escrita con mucha fuerza, como si hubiera usado las últimas energías que le quedaban. Ella cree que ya no puedo contar mi propio dinero, pero todavía sé hacer cuentas. Sentí un escalofrío. Tomé inmediatamente los estados bancarios. Los coloqué sobre la mesa, uno por uno, fecha por fecha, movimiento por movimiento. Mi experiencia como contadora comenzó a trabajar casi automáticamente, y apenas revisé los primeros documentos. Comprendí que Walter tenía razón. Alguien estaba sacando grandes cantidades de dinero de sus cuentas. Transferencias, una tras otra, mes tras mes. Todas iban al mismo destino, la misma cuenta bancaria, la misma persona. Denise, mi madre. Respiré lentamente. Miré otra vez el diario. Y en ese instante entendí que Walter no solo me había dejado un recuerdo, me había dejado una misión. Y juré que descubriría toda la verdad, sin importar hasta dónde tuviera que llegar.